Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio en el que nos hacemos eco de la actualidad, y la actualidad hoy nos va a llevar hasta Rivas Vaciamadrid, Madrid, que tienen una curiosa manera, desde luego, por decirlo suavemente, de llamar a algunos centros. Siguen insistiendo en poner nombres a centros utilizando personalidades o personajes que desde luego pues son conocidos internacionalmente por ser homófobos, asesinos, en fin, hablaremos de ello. Como pueden ver, el programa va suavecito. Luego también, para continuar increciendo, pues de los toros, que es algo que no levanta ninguna ampolla. Y nos iremos a China, que también el asunto está muy calmado. Así que voy a empezar a presentar a mis invitados. Y de rojo guerrero viene Janet Novo. Bienvenida, Janet. Muchas gracias, María José. Un placer, como siempre, estar aquí. Bueno, eres diputada por el PP en la Asamblea de Madrid. Vives en Rivas y no sé si el color de la chaqueta, es una broma muy fácil, pero ¿va con la tendencia de la zona donde te ubicas? No, es que me niego a que se monopolicen los colores. A mí el rojo me encanta y me lo voy a seguir poniendo. Por supuesto que sí. Y me alegra que lo digas, porque ahora por lo menos se ha suavizado un poco, pero cuando irrumpió Podemos y Ciudadanos, te ponías una chaqueta naranja y te ponías una chaqueta verde, por ejemplo, con Vox. Entonces todo como que está, ¿verdad? Sí. Al final, mal politizado, porque cuando dicen está politizado, no, si la política es necesaria. Sí, yo creo que todos tendemos a hacer esa broma fácil de hoy vienes de Vox o vienes de Podemos, pero más allá de la broma, los colores no se pueden identificar con los partidos. Hoy vienes de Janet Novo. Sí. Portavoz del PP en la Asamblea de Rivas Vaciamadrid. Vamos, de la Asamblea, ¿no? En Rivas Vaciamadrid. En el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Exacto. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida también a William Cárdenas. Me sorprende, William, que para hablar hoy de la Feria de Sevilla, de la Feria de Madrid, no haya ningún toro que adorne tu corbata ni tu solapa. Mira, yo me siento muy complacido con el rojo torero que ha traído Janet, que nos coloque en ambiente, ¿no? Eso ya marca tendencia, ¿no? Fíjate que estás haciendo la competición directa, casi frontal, a quien está a tu izquierda, a la derecha en la pantalla para nuestros espectadores, porque te podemos presentar de muchas maneras, casi tantas como a él, porque podemos presentarte como abogado, desde luego como representante, ¿no?, de las asociaciones que luchan por la libertad y los derechos humanos en Venezuela y en general en el mundo, como comunicador, que lo eres, pero también como torero. Hombre, yo creo que eso por encima de todas las cosas. ¡Qué bien! Bueno, ya está Carlos González Teijón, escritor, abogado, mediador. Carlos, gracias por estar con nosotros hoy. Pero no torero, y me gustaría, porque eso sí que es carácter, del bueno. Sí, pero fíjate que la plaza que has pedido torear, porque a cada uno les pido, ¿no?, que propongan unos temas, y el tuyo es China. Bueno, porque tú sabes que una de las facetas muy buenas que se hace en tu programa, en tu televisión, en Déjate de Historias TV, es intentar también formar en lo que podamos. Y por lo tanto yo entiendo que hay muchas personas de las que nos están viendo y oyendo que no saben ubicar muy bien dónde está China, por qué el papel de China, qué hace China. Y yo creo que si podemos darle unas pinceladas de lo que hace, pues sería buenísimo. Por supuesto, porque además todo lo que hace repercute en todo el mundo y cada vez de manera más directa. Pues vamos a empezar en Rivas. Por supuesto podéis preguntar o consultar a Janet, pero bueno, antes de Rivas vamos a hablar del asunto financiero, que es muy importante. Se debate en la Asamblea de Madrid, y lo primero que me ha llamado la atención es que es Ley de Autonomía Financiera. Sí. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Bueno, esta ley en defensa de la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid pretende precisamente blindar, salvaguardar, proteger la
fiscalidad de la Comunidad de Madrid esa que nos permite bajar los impuestos y que tengamos los impuestos en estos momentos más bajos de España. Lo que se pretende es precisamente que el gobierno de Sánchez no pueda imponernos un aumento de impuestos, ese socialismo fiscal obligatorio que quiere imponer. Su mensaje es que la Comunidad de Madrid baja los impuestos a los más ricos, cosa que es totalmente incierta, porque en Madrid precisamente una persona que gana 16.000 euros paga en impuestos un 6% menos que en Baleares, un 11% menos que en Cataluña y un 8% menos que en la Comunidad Valenciana, con lo cual ese mensaje es totalmente incierto. Y con este proyecto de ley lo que pretendemos es salvaguardar la fiscalidad que en Madrid nos permite tener los impuestos bajos. Ya nos explicarás otro día porque hay que debatirlo, sacarlo adelante, pero he leído algún titular en el que no he podido profundizar, pero me ha llamado la atención y creo que en eso es pionera la Comunidad de Madrid, que parece que nos van a facilitar, como ahora se dice, una herramienta, ¿no?, para que nosotros podamos ver nuestros impuestos exactamente a qué va destinado a la sanidad, a qué va a educación, y me ha parecido muy interesante porque nunca lo había oído, puede ser desconocimiento mío, pero la verdad que nunca lo había oído, desde luego a nivel nacional nunca lo hemos tenido, y es interesante saberlo. Cuando se habla de transparencia, pues sí, creo que es desde luego pues un ejercicio de transparencia absoluto, ¿no? Sí, es algo novedoso y precisamente en aras de la transparencia, para que todos los madrileños puedan conocer a qué se destinan sus impuestos y que también puedan comparar lo que se paga en Madrid y lo que se pagan en otras comunidades autónomas. Bien. Bueno, nuestros compañeros de mesa lo saben, pero para los espectadores, por si no lo saben, Janet nació en Cuba. Entonces, que le pongan el nombre a un centro sociocultural en Rivas Vacia, Madrid, Che Guevara, pues duele especialmente. Creo que a cualquier persona medianamente informada le debería doler también, porque estamos hablando de una persona que fue manifiestamente homófobo, asesino probado, o sea, esto no es una descalificación, esto está probado, y en cualquier caso llama la atención esa obsesión que viene de años en Rivas, de todos los polideportivos, de todos los centros socioculturales, todos van relacionados con algo político, que decíamos al principio que la política es necesaria, pero no hay deportistas, actores, escritores, otras personalidades o personas que no sean tan conocidas, pero propias de Rivas. ¿Qué estáis haciendo al respecto? Claro que hay personalidades que representan a la ciudadanía de Rivas, pero ya sabes, por otras veces que lo hemos comentado, en Rivas lleva 30 años gobernando la izquierda. En estos momentos es Izquierda Unida, ECUO más Madrid, el Partido Socialista y Podemos, es decir, toda la amalgama de partidos de la izquierda, y lo que quieren es imponer el modelo dictatorial cubano. Y un ejemplo es que quieran llamar a este centro sociocultural, quieran no, porque de hecho ya se ha inaugurado la semana pasada con el nombre de Che Guevara. Nosotros hacemos una propuesta, hemos presentado una moción, hemos registrado una moción que se va a debatir el próximo jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Rivas. En esta moción pedimos que se elimine el nombre de Che Guevara con una serie de argumentos que se pueden constatar, porque además hay testigos que acreditan que este personaje ha sido sanguinario, ha sido criminal, ha sido asesino, homófobo, ha sido racista, incluso con su propia hija, porque esta primera hija que tuvo con su primera mujer, con Hilda Gadea, Hilda era indígena y él la llamaba a su hija la indiecita. Y también hacía burlas del acento de los cubanos, que ahí, por eso los cubanos también empiezan a llamarle el Che. O sea, que es una persona que ha sido racista. Llamaba a los mexicanos la indiada analfabeta de México. Es decir, yo creo que es un personaje que no debe representar a nadie y no debe darse su nombre a ningún centro municipal en Rivas Vacia, Madrid. Sabes que tengo un billete de pesos cubanos de hace mucho tiempo, cuando el Che se puso ahí al frente y está firmado tal cual, Che. Así es, él firmaba así los billetes cuando fue presidente del Banco de España, luego fue ministro de Industria Banco de Cuba. De Cuba. Es verdad, yo le decía que sí. Y yo le decía que sí. Fíjate que has dicho España muy bien, Carlos, y yo he entendido. No, desde Cuba, perdón. Sí, firmaba como Che.
y subía los pies encima de la mesa. Sí. Él no dejó nada por lo cual se le pudiera alabar su trabajo, al contrario, hay testigos en un documental muy bueno sobre el mito de Guevara que acreditan cómo se comportaba y la manera que tenía, incluso decían que no se duchaba, que subía los pies encima de la mesa. O sea que sí, yo creo precisamente, y tenía ducha en su despacho, y esto es una historia familiar de primera mano, que en el banco, en el despacho del que se apoderó, pues con los señores que eran los responsables del banco hasta ese momento, pues él salió de la ducha, por lo visto sí sin ducharse, desnudo, a reunirse con los otros, que es una manera más, ¿no?, de un desprecio total. Eso hasta podría ser anecdótico comparado con los asesinatos y otras cosas. Pero bueno, poco recorrido tiene lo que vais a hacer, porque si no tenéis mayoría... Sí, es poco recorrido el que va a tener, pero nosotros, el Partido Popular en Rivas, no puede dejar huérfano de representación a las personas que piensan como nosotros y que no están de acuerdo con que se haya dado este nombre a un centro sociocultural, porque son muy dados a la participación ciudadana y en Rivas, a hacer encuestas, pero en este caso en concreto no han consultado a la ciudadanía, solo consultan cuando les interesa y además de una manera muy manipulada. Pero en es este todo, caso, las calles, los centros deportivos, sí, vamos. Sí, el Auditorio Pilar Bardén, por ejemplo, y de eso tenemos allí. Y que dices, bueno, pues si Pilar Bardén fue una gran actriz, desde luego, pero si hay Pilar Bardén y hay otros más, pero nada más están sesgados. Exacto. Bueno, y es curioso porque el gobierno del Ayuntamiento de Rivas dice que quiere que se ponga un centro de salud allí, lo cual es estupendo, porque cuanto más centros de salud y que están bien atendidos es maravilloso, pero en la comunidad, ahora nos dirás lo que se les ha contestado, y entonces van y se encierran. Sí, así es. Y dejan, y el gobierno no, o sea, que gobierne Rivas, nosotros encerrados. Así está Rivas, porque mientras se encierran hay cosas que no se están haciendo. Por ejemplo, tenemos una ciudad muy insegura en estos momentos. Hay mucho que atender en cuanto a limpieza de las calles y mantenimiento de la ciudad, pero si el gobierno se encierra, pues desatiende todas estas cuestiones. El centro de salud es necesario. Es necesario, es vital, tenemos una zona nueva en crecimiento. Yo he tenido una reunión con el consejero de Sanidad y le he trasladado precisamente esta necesidad. Es realmente imprescindible que tengamos ese centro de salud y el consejero de Sanidad reconoce que es necesario y de hecho este año se va a hacer el estudio geotécnico de la parcela y hay un presupuesto consignado en los presupuestos de la Comunidad de Madrid para esto. Ruiz Escudero Enrique es además médico también y sabe perfectamente todo. También digo yo que dependerá de unos tiempos, pero Janet, he oído, ya me dirás si es cierto o no, que parece que el gobierno de Rivas, del ayuntamiento, ha utilizado como esta estrategia en otra ocasión para que le den unos fondos y unas autorizaciones y luego ha hecho otra cosa. Sí, el conflicto está en que el alcalde fue recibido por el consejero y le propone adelantar el dinero y construir el centro de salud, firmar un convenio. El consejero le dijo que iba a estudiar la propuesta y luego a la vista de ese estudio concluyeron que no se adelantaban sustancialmente los plazos de tiempo, por tanto iban a seguir con el cronograma y con la previsión inicial y que fuera la Comunidad de Madrid quien construyera el centro de salud atendiendo a sus competencias. Las razones que ha dado la consejería son precisamente esas, en que no hay una variación sustancial de los tiempos. Puede haber influido también que en otra ocasión se hizo un convenio entre el ayuntamiento y la Consejería de Educación para hacer un CEIPSO precisamente en el barrio de La Luna, pero luego ese convenio no se cumplió a rajatabla por parte del ayuntamiento porque introdujo una serie de cuestiones que ellos llaman mejoras, pero que no estaban en el convenio. Y ahora hay un litigio porque la Comunidad de Madrid evidentemente le va a pagar aquello que estaba conveniado, pero lo que no estaba incluido en el convenio no lo va a pagar. Por tanto, yo creo que puede haber influido también ese precedente que afecta negativamente a la credibilidad del ayuntamiento. El tema del encierro por parte del gobierno, pues nosotros no lo compartimos, consideramos que es un número que no hacía falta montar, porque creemos que un ayuntamiento tiene que tener y un alcalde tiene que tener la capacidad de gestionar y de dialogar con otras administraciones y no encerrarse 24 horas en el ayuntamiento, que yo creo que con eso, más que la visibilidad que él ha querido darle, la propaganda que ha querido darle, no tiene ninguna otra. Tenemos con nosotros un mediador técnico en conflictos. William, también puedes
opinar, no sé si soltarías algún toro por allí, a lo mejor dejaban el encierro, pero un gobierno de un ayuntamiento, quitemos que sea Rivas, de cualquier ayuntamiento, para presionar a una comunidad autónoma, ¿es una buena estrategia encerrarse? Bueno, llama la atención, es decir, ahí es en lo que los mediadores llamamos ya el conflicto manifiesto, es cuando empiezas a realizar acciones que pueden quebrar la voluntad de la otra parte. Entonces, si la presión de los medios lleva a que alguien se sienta afectado por ese encierro, pues es un truco que se lleva usando desde hace mucho tiempo, como las huelgas de hambre. Gandhi lo consiguió, Gandhi con una huelga de hambre consiguió romper una decisión del gobierno de la India y de Pakistán. Bueno, a los 8 días alguien le metió 3 tiros. Hay que tener cuidado con las presiones, eso es lo que estoy contando, es histórico y real. Por lo tanto, bueno, si ellos creen que a través de esa técnica es una técnica adecuada para el conflicto, se usa constantemente, igual que la huelga. La huelga pues, es una medida de presión que se hace también, que es yo no trabajo. Y a ver si con no trabajar y no cobrar, porque el que hace huelga no cobra, consigue una presión sobre el empresario mayor. Bueno, es una técnica, está ahí. No soy yo quien para decir, yo prefiero resolver el conflicto dialogando, prefiero resolver el conflicto pactando y no con medidas de conflicto manifiesto que siempre terminan mal, porque todas esas presiones alguien las paga al final. Y hablo en serio, es decir, alguien las paga en tensión, alguien las paga en presión, a veces se pagan en rencor, es decir, porque todos esos actos quedan ahí. Lo que se hace mal en la vida queda ahí, y lo vemos en la historia. Es decir, alguien le recuerda al otro, oye, que tú hiciste tal en tal fecha, o sea que hay que tener cuidado con esas presiones. Hay una cuestión muy llamativa en el caso de Rivas, que siempre aboga por la defensa de la sanidad pública, y nosotros es algo que también compartimos, porque nosotros no vivimos en una burbuja, también somos usuarios del sistema público de sanidad, pero en cambio, ahí donde está la incoherencia, se destina una partida presupuestaria en el Ayuntamiento de Rivas de 642.000 euros a pagar seguros privados sanitarios a los trabajadores del ayuntamiento. Cosa, a nosotros nos parece bien, pero es un poco raro, ¿no? que un ayuntamiento de izquierda que dice defender la sanidad pública asuma este gasto, claro que lo pagamos entre todos los vecinos, a los trabajadores del ayuntamiento de unas pólizas privadas de salud. A mí cuanto menos me parece extraño en cualquier institución. No sé, Carlos, ¿no prefieres bueno, tú sabes pasar que palabra? en estos programas que tú también diriges, también abogamos por el humor. Entonces yo a Janet le diría que, con humor, que no esté tampoco tan preocupada porque se demuestra un alto índice de preocupación por la sanidad en Rivas, porque le han dado el nombre al doctor Ernesto Guevara de la Serna. Era un doctor. Y además tiene una gran preocupación por los enfermos porque era un asmático. Y por lo tanto, pues si ellos le dedican el centro a un doctor... Pero es un centro sociocultural. Sí. Bueno, y lo de doctor está también por ver. Él era médico. Bueno, Ernesto Guevara de la Serna era el doctor Ernesto Guevara de la Serna, terminó, él tenía título de medicina por la universidad, creo que era de Córdoba, no sé exactamente de Argentina, y era médico. Y era asmático, con lo cual también como enfermo, pues hay que compadecerlo y comprenderlo, por tanto que no cargue tanto las tintas. Y luego también era un poco antipoder, porque siendo presidente del Banco de Cuba, renunció a ser presidente del Banco de Cuba y se marchó a pegar tiros a Angola. No se sabe si lo mandó Fidel para quitárselo de en medio o él se fue, o sea que hay que ver las cosas a veces. Al Congo. Era su verdadera vocación. Pegarle tiros al prójimo. A ver, William. O sea, yo creo que ahí fue donde realmente afloró la verdadera personalidad de ese doctor. Menudo doctor. Como tengamos doctores así en la sanidad público-privada, estamos arreglados todos. Ernesto Che Guevara, Dios mío, un historial de crimen, de dolor y de angustia para miles de personas, ¿no? Yo creo que esos son despropósitos que habrá que irlos corrigiendo, ¿no? Los pueblos se equivocan 1, 2, 3, pero tiene que llegar un momento en el que, hombre, corrijan esos entuertos, hombre. Habiendo españoles aquí, gente de una importancia histórica, de una importancia cultural, de una importancia política tan extraordinaria, van a buscar a este personaje. Un centro, o sea, recordamos,
Un centro sociocultural. Sociocultural, macho, que como estuviera vivo acababa con el centro, ¿no? Bueno, pero no era... Y convertía aquello en un búnker, Pero, y una William, trinchera y una ametralladora. William, pero no era racista. Luego se fue a Bolivia a pegar tiros también. Hombre, o sea, igual le daba a pegar tiros. allá le dieron lo que le tenían que dar, hombre. Lo que se iba buscando. ¿A cuenta de qué? Llegó muy lejos, más bien. Mira, yo tengo una pregunta, Janet. ¿Desde cuándo no hay toros en Rivas? Yo les confieso algo, yo toreé en Rivas, hace muchos años, toreé en Rivas. Y he sentido, caramba, un vacío, ¿no? ¿Por qué no hay toros en Rivas? Pues, es que ya no hay aficionados a los toros en Rivas. Sí que los hay. Se suprimieron hace unas cuantas legislaturas, siendo concejala de Cultura Tania Sánchez, que es actualmente diputada en la Asamblea de Madrid por Más Madrid, y desde entonces se suprimieron, pero sí que había mucha afición. Yo no sé si recordarás en aquel entonces cuando se suspendieron la fiesta de los toros, los encierros que hubo de todos los aficionados de peñas taurinas que había en Rivas. Eso sí que son encierros de verdad, con un propósito auténtico. Sí. Es que, mira, ese afán de prohibirle a los pueblos, de prohibirle a la gente el tener opción a alternativas de diversión y de ocio que son propias. Y qué más propio y qué más genuino para el pueblo español que la fiesta de los toros. Pero es la dictadura que quieren importar. Bueno, quieren importar de Cuba a Rivas. Hombre, pero está bueno para que estemos importando cosas tan extrañas, ¿no? Pero a mí me habían dicho que la izquierda no era dogmática y no prohibía cosas. Sí, o sea, que no tienen dogmas y prohíben cosas. Mira, la fiesta de los toros es el segundo espectáculo de masas en España, aparte del fútbol, ¿no? Ahora, que de eso vamos a hablar un poquito. Habla. Vamos a hablar. Puedes empezar. Ahora se va a celebrar la Feria de San Isidro, ¿no? Después de 2 años de pandemia, de un parón que ha afectado muchísimo a la tauromaquia y la ha castigado terriblemente, ¿no? Bueno, vuelve la fiesta de los toros y vuelve a su escaparate más importante, que es la Feria de San Isidro. ¿Qué otro espectáculo en el mundo hay que se celebre 30 días seguidos y que la plaza se llene por lo menos 15 días seguidos, y de gente que va a apreciar una cantidad de hombres que salen todas las tardes a jugarse la vida sin trampa ni cartón de ninguna especie, a dejarse allí todos sus sueños, sus ilusiones, sus aspiraciones, todo con un gran sacrificio de preparación? Eso no existe en otro lugar del mundo y lo tenemos aquí. Y entonces ahora han convertido a la tauromaquia en una presa para tratar de prohibir cosas, ¿no? El otro día estuve en las ventas. Qué raro, tú en las ventas. Sí, mira, una corrida de toros, viendo a los toreros jugarse la vida. Pero jugarse la vida, porque a veces se habla con mucha naturalidad y dice, esta tarde se jugó la vida. Y cualquiera piensa que se la jugó una vez. No, en cada lance, en cada muletazo, en cada suerte, el torero se está jugando la vida, porque en cualquier momento el toro le puede echar mano. Entonces, bueno, ese espectáculo de 30 tardes seguidas, a mí me gustaría ver qué equipo de fútbol juega 30 días seguidos y llena los 30 días seguidos el estadio. Del fútbol no hables, que andan con las comisiones también un poco, anda todo el tema. ¿Cómo está eso? ¿Eso cómo está? Mira, ¿y Arabia cómo está? Pues resulta que al hilo de lo que estamos conversando y de atacar y de prohibir, pues al señor Pedro Sánchez no se le ha ocurrido otra cosa que excluir a los toreros, a esos artistas españoles de un arte totalmente genuino, excluirlos del régimen especial de la seguridad social. ¿Qué me dices? A través de un real decreto. No lo sabía. Y dejarlos en un limbo, bueno, pues una inseguridad jurídica absoluta. O sea, ¿pero qué persiguen con estas cosas? Mira, nosotros hace 2 años logramos que este gobierno reconociera ante la UNESCO que ¿El gobierno de España? El gobierno de España, a través de su embajador, el embajador español
de la delegación del gobierno es el representante del Reino de España ante una organización que tiene 193 estados. Y allí Juan Andrés Perelló, embajador socialista, reconoció que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural inmaterial del pueblo español y que los toreros forman parte de la industria, de las industrias culturales. Bueno, a cuenta de que este señor vaya y dice eso y luego viene aquí y miente y excluye a los toreros y los agrede. O sea, estas son cosas realmente que cuesta digerirlas, ¿no? Porque no son aceptables, ¿no? Los toreros, como cualquier otra profesión, ¿verdad?, se merecen respeto, se merecen, incluso en situaciones como esta, se merecen el respaldo, el apoyo necesario. Los ganaderos que han estado, bueno, los ganaderos en este tiempo no pudieron lidiar sus toros. ¿Y qué hacían con esos toros? Toros que se habían criado para ser lidiados y que tuvieron que quedarse en las ganaderías. Bueno, muchos tuvieron que matar camadas enteras con la pérdida que eso supuso para los ganaderos. Entonces sí, pasan muchas cosas que no deberían pasar. William, sabes que hace muchos años, como entrenadora de la Universidad Complutense de Madrid, tuve un contrato. Bueno, vosotros sois abogados y a lo mejor, yo no sé, tú estudias Derecho también, o sea, estoy con 3 abogados, a lo mejor a vosotros os parece normal, ¿no? Para los que somos ajenos a las leyes, a mí me parecía muy raro, porque era un contrato fijo discontinuo. Para mí es un contrasentido. Si eres fijo, ¿cómo vas a ser discontinua, ¿no? Yo eso no lo entendía. Además, tardaban bastante en pagar y cuando quería pagar tenía que pedir anticipos de los atrasos. O sea, todo en sí era una locura. Y fue la primera vez que fui autónoma. Y entonces, bueno, como entrenadora de baloncesto, entonces se ve que no encontraban otro epígrafe y me pusieron en uno que era toreros, artistas y otras profesiones. O sea que me estoy dando cuenta que puedo decir que yo también fui torera. ¡Colega! Claro. Al decir, fíjate, me acordaba al decir lo de la seguridad social, era toreros, artistas y otras profesiones. Yo cuando me decían, ¿en qué epígrafe estás? Digo, torero, artista y otras profesiones. Y otras profesiones suena fatal. Lo que quiera. Exacto. Bueno, pues de ahí, justo de ahí, que así se llamaba de ahí los han, de una manera muy sutil, ¿no? No los mencionan. No te dicen que estás excluido, No pero existes. simplemente no existes. No existe. ¿Verdad? Entonces ahora, bueno, pues los estamentos que son a quienes corresponde esto, porque le están conculcando derechos fundamentales a sus profesionales. Entonces tendrán que agotar la vía judicial para que se les reconozca algo que debería ser de William, cajón, ¿no? y esto en Madrid, San Isidro, que bueno, pues siempre ha sido la referencia también, y ese día de la corrida de la prensa, fíjate, en fin. Pero, ¿y Sevilla? Bueno, ¿En la Feria de Sevilla hay toros? Sí. O sea, los Esto no taurinos están en las casetas, porque en las casetas también hay problemas. Esto es un problema. Mira, los aficionados a los toros entramos ahora mismo en un periodo importantísimo, porque las 2 ferias más importantes del mundo se van a celebrar después del caos de la pandemia. En Sevilla arranca la Feria de Sevilla, que es indescriptible, ya no hay lugar donde alojarse, la boletería agotada en la mayoría de las tardes. Esas son las entradas, ¿no? La boletería Son las entradas, perdón. ¿Eso es venezolano? Está bien. Y los toreros, bueno, resulta que los sevillanos tienen ahora mismo, al torero más importante del escalafón, que se llama Morante de la Puebla, que se ha echado sobre sus hombros la responsabilidad de ir adelante, ir al frente en esta situación tan complicada y tan difícil, ¿no? Un artista irrepetible. O sea, la suerte que hemos tenido con tener un torero de esa calidad. O sea, se habla de Curro Romero, se habla de Paula, pero ellos ya se fueron. Y nosotros sin Paula y Curro Romero nos habíamos quedado un poquito desamparados, ¿no? Y apareció Morante de la Puebla y tiene a todo el mundo loco. Pero además han salido 2 toreros andaluces. Uno se llama Pablo Aguado
y el otro Juan Ortega. ¡Qué calidad! ¡Qué categoría! ¡Qué manera de andarle a los toros! O sea que en Sevilla se va a dirimir de alguna manera un trono andaluz, pero se va a dirimir un trono del toreo universal. ¿Por qué? Porque ahí va a estar Rocarrey, un peruano que bueno, es una figura del toreo indiscutible, que además acompañado de El Juli, Manzanares, o sea, Diego Urdiales, las primeras figuras del toreo. Y eso con casetas, con el ambiente que se vive en Sevilla y no se vive en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Entonces, ese va a ser el aperitivo que va a tener ya la feria planetaria, ¿no? Que es la de San Isidro en Madrid, ¿no? Bueno, yo creo que podemos comprobar todos que habla con pasión. Sí. Yo estaba hasta por aplaudirte, que digo, porque es verdad, se esté de acuerdo o no, que ahora se cuestionan muchas cosas con la fiesta taurina, con la fiesta nacional, desde luego, que ver cómo defiendes con esa pasión lo que ha sido tu mundo. Por cierto, ¿cómo toreaste en Rivas? ¿Cómo te salió aquella corrida? Muy bien. ¿Te salió bien? Muy bien. Y conservo una fotografía que la guardo con mucho cariño, porque es la única, y tengo que buscar, porque también toreé en Arganda, y en Arganda, en el ayuntamiento, está el archivo con los carteles, ¿no? De los años en los que toreé, y entonces allí me encontré con un cartel de cuando toreé. Y estoy seguro que en Rivas también. El próximo día la traes. Sí. Os advierto que alguna vez que nos ha enseñado alguna foto pensamos que es una foto de otro torero y no de él, pero bueno. Carlos. A ver, vamos a ver. Temas de los que ha estado hablando William Cárdenas, mi buen amigo William Cárdenas. Mira, los españoles, tú has llegado aquí de fuera, pero ya te aceptamos y te sientes un español más. Tenemos grandes virtudes, unas enormes virtudes y unos grandes defectos también. Lo tenemos casi todo ahí colocado. Los ingleses, la reina de Inglaterra, ahí la tienes, mira lo parecida que es a un Beatle lleno de melenas, y sin embargo les nombró caballeros. ¿Por qué? Porque lo que han hecho los 4 Beatles es llevarle muchísimo dinero al reino de Inglaterra y hacer de la economía británica un puntal en su momento. Y los españoles pues tenemos un gran defecto. En vez de potenciar la corrida de toros para que vengan muchísimos extranjeros, a mi casa han venido americanos, cuando tuve al hijo mayor en Estados Unidos, pidiendo que les llevara a San Isidro a la feria, y les llevé. Y vienen con ilusión a gastarse el dinero para ver una corrida de toros, en vez de potenciar todo eso y traer turistas y ganar dinero, pues lo prohibimos, lo cerramos y tomamos la decisión de cerrarlo. Y además lo hacemos con criterios espeluznantes, y luego la broma que gasté antes, siendo tremendamente dogmáticos. Porque yo soy del Bierzo, soy del norte, no son famosos los toros, yo no concibo los toros. Pero, sin embargo, lo que no tiene ningún sentido es que yo a un sevillano o a un madrileño le prohíba los toros. Pues no, hay gente que se las da de muy de izquierdas o de muy de derechas, me da igual, pero que eso sí, van dogmatizando y prohibiendo a los demás. Y luego, pues en el programa de María José, como hemos dicho antes, intentamos ayudar y dar notas. Fijos discontinuos. ¿Qué es un fijo discontinuo? Pues es una persona que es fijo de empresa, pero trabaja con discontinuidad. Ajá. Por ejemplo, un recolector de la vendimia. Pues ajá, todos los años es fijo de esa bodega, y todos los años, cuando empieza la vendimia, al primero que llamas es a él o a ella, y es un fijo de empresa. Y si le despides como a cualquier otro trabajador, ya el año que viene no vendrá, pero tienes que despedirle. De lo contrario, el año que viene al primero que tienes que llamar es a él. ¿Dónde es importantísimo el fijo discontinuo? En el sector de la cerveza, porque en los meses de verano las empresas cerveceras tienen que llamar a fijos discontinuos que les pagan muy bien. Si os digo los salarios podéis asustaros. Es decir, hay mucha gente que vive los 3 meses de verano de la cerveza y viven todo el año y muy bien, porque los sueldos son muy elevados. Y respecto a las casetas de la Feria de Sevilla, pues mira, los de las casetas de la Feria de Sevilla también tenemos que explicar todos estos conceptos, que ha habido un revuelo nacional, y en Déjate de Historia lo vamos a explicar. Pues han pedido también con razón, y se va a cerrar Televisión Española. No sé si lo sabéis, pero se va a cerrar Televisión Española, porque como tiene que haber un descanso de 12 horas entre jornada y jornada, pues todo trabajador de Televisión Española tiene que cerrarse al menos 12 horas Televisión Española para que descanse todo el mundo.
y las empresas siderúrgicas también las van a cerrar todas. Estás tomándonos el pelo, estás hablando No, con humor. ellos nos pretenden tomar el pelo a todos nosotros, claro. porque dicen que no va a haber feria, porque no hay descanso de 12 horas entre jornada y jornada, es decir, Santa María de la Cabeza. Es decir, o sea que si usted contrata y empieza a las 11 de la mañana la caseta y la cierra, que lo han dicho ellos, a las 3 de la mañana, significa que las mismas personas tienen que estar trabajando en la barra y en la cocina haciendo paellas y preparando pescadito frito. Pues claro, es que es un insulto a la patronal española a la que pertenezco y aquí represento. Es decir, ¿cómo es posible que alguien salga diciendo esas sandeces y que tengan repercusión nacional? Oiga, usted lo que tiene que hacer es contratar a un trabajador 7 horas y media, 7 horas 20, que es el convenio de Madrid de hostelería, y contratar a otro 7 horas 20, y ya tiene usted 14 horas. Y esos trabajadores descansan sus 12 horas. Lo que usted no puede decir es que no va a haber feria, porque un trabajador tiene que estar desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la mañana, y como ya no puede volver a las 11 de la mañana porque no hay 12 horas, entonces hay que cerrar las casetas. Y la gente se lo ha comido y lo ha entendido. Ahí me apasiono yo también, igual que tú. Es decir, ¿cómo es posible que seamos todos, yo el primero, tan papanatas y nadie haya salido diciendo, oiga, pero ¿cómo ustedes pueden decir eso? ¿Cómo pueden decir que no pueden estar las jornadas 12 horas descansadas? Contrate usted a otras personas, o contrátele por 4 horas, o contrátele por 5 horas, que hay mucha gente que quiere trabajar 4 y 5 horas. Vas a tener que ir a darles un curso en donde les expliques todas estas cosas, porque para mí, que ellos entienden de conflictos, pero no entienden de riesgos. Tú dejas a Sevilla este año sin feria y lo que se puede armar no te lo quiero pronosticar. O sea, la gente está, pero deseosa de vivir su normalidad con su feria de Sevilla, con sus casetas, con sus toros y con todo lo que involucra eso. O sea, ellos probablemente del conflicto han entendido una parte. De los riesgos no tienen ni idea. Y de las soluciones, porque nos está apuntando Carlos soluciones, y también hay una cuestión que hay que pensar. Dices que hay personas que están deseosas de trabajar 4 o 5 horas, es que son trabajos estacionales, que estábamos hablando del fijo discontinuo. Claro. Y entonces pues hay muchas personas que trabajan durante todo el año para vender una serie de productos, porque no solamente son perecederos como la alimentación, o que durante ese periodo sacan un dinerito que les sirve para completar. Estoy hablando en esas clases más indefensas a la que supuestamente ellos pues están defendiendo. Y a mí en esto, Carlos, sé que no tiene nada que ver, pero cuando estaban diciendo esa barbaridad, yo estaba pensando en enfermeras, en médicos que tienen jornadas totalmente agotadoras. O sea, las guardias son tremendas, y en otras profesiones, y luego ellos tienen en sus convenios, tienen los días establecidos. Entonces, si en un hospital, o sea, para mí es un esfuerzo sobrehumano y que yo personalmente nunca he entendido, pero si se estima que un médico puede estar, o una enfermera o cualquier auxiliar puede estar 12, guardias 18 de 24 horas. De 24 horas. Bien, pero luego descansa 2 días. Claro, pero entonces habría que prohibírselo también, ¿no? No, porque entre jornada y jornada ya tiene los 2 días de descanso. Claro, por eso, pero que se hacen de manera continuada. Entonces, ¿quiénes somos los demás para meternos en eso? Entonces, como dices tú, no, me alegra que hables de lo de las casetas. Claro, son cosas en las que hay muchos temas nacionales en que con el desconocimiento y con la falta de explicación, pues por ejemplo, lo que hablabais antes del Che Guevara, es decir, ¿qué se ha hecho? Coger con una pequeña cámara su lado simbólico, que lo cogió muy bien la revolución en aquel momento y se ha explicado ahí. ¿Cómo se puede explicar a Mao o cómo se puede explicar a Lenin? Si alguien de verdad hace una biografía de Lenin, sale corriendo. Porque lo primero que hizo Lenin fue ir con su mujer y su amante a todos los mítines desde el mismo momento en que fue nombrado secretario general. Entonces dices, bueno, pero ¿dónde está el respeto de estas personas por las mujeres, por los hijos? Bob Marley, veía un programa hace 2 días en que ha tenido 11 hijos con 7 mujeres. Y salían 2 de sus mujeres con hijos, de decir, bueno, le disculpo, dice, porque era muy cariñoso y era tan así que no sabías qué decirle. Y tenía 7 mujeres y ha tenido 11 hijos con esas 7 mujeres. Pero a la vez, o sea, no es que fueran sucesivas. Sí, paralelos uno con... Entonces, claro, hay que sacar de los personajes, pero claro, tú y yo y cualquiera, ¿qué nos divertimos? Con la música de Bob Marley, y no entramos en sus relaciones personales. Pero en este caso concreto, algunas personas deberían darse cuenta que habrá muchos hijos de izquierdas y de derechas que lean, y cuando lean la biografía del Che Guevara, verán que puede ser lo que tú quieras,
pero no un representante cultural. Pues en este caso... Y en España. Y en España. Y en Pues, Rivas. pues en este caso concreto, pues debemos decir un poco lo mismo, es decir, basta ya de muchas de estas cosas y va siendo hora que empecemos a tener conocimientos de cómo funcionan las cosas, de cómo funcionan las casetas, de cómo funcionan los contratos de trabajo, de cómo funcionan las jornadas, porque claro, se ha lucido la ministra, a la que nunca defiendo, pero en esto la defiendo, dijo, oiga, que el descanso entre jornada y jornada es de un decreto de 1919, ya lleva mucho tiempo establecido, como para que vengan ustedes ahora a decir que no, que hay que acortar el descanso entre jornadas, o sea, que una persona entonces sale de trabajar a las 3 de la mañana y se engancha a las 10 de la mañana de nuevo, ¿eso es lo que alguien quiere defender? Pues no, pero ella te habla así, que te está perdonando la vida, parece que es una monjita, cura que confiesa. Bueno, pero porque ya quien no se la va a perdonar es Pablo, que lo ha dicho ayer bien claro, sí, bueno. que está ahí por Podemos y que cuando cierren el grifo en Podemos pueden cerrar el grifo a ella. Lo ha dicho ayer Pablo, o sea que está ahí por Pablo. Pero Pedro, que es el otro picapiedra, ha dicho que su gobierno, o aquí el PP y Vox, o ellos con la ministra que habla así, ella muy modosita. Bueno, habéis visto Debe tener, yo creo, ¿la conocéis alguno o no? La imagen que da de en ser persona, digo. una sindicalista, ¿ha visto qué bien vestida va ahora? Sí, sí. Y qué elegante va, ¿eh? O sea, cómo cambiamos Muy rápidamente moderada, las... es muy moderada cómo ella. cambiamos enseguida No tiene las nada que imágenes, todos, ¿eh? Y Yo cómo encantada. cambiamos... Bueno, pues eso tenemos que hablar en Oye, estos programas. pero eso, mira, mejor, porque son representantes al fin y al cabo de todos los españoles. Pedro Sánchez es el presidente de todos los españoles y ella está ahí en el ministerio, más vale que vaya así y no como la ministra de Igualdad, que es difícil. Yo no digo ni que vaya con tacones, ni que vaya a la peluquería, pero caray, pues un pelo digno y una ropa más presentable, que está representando a todos los españoles, que es que volvemos a lo mismo, es que aunque ellos están actuando como si estuvieran en contra del gobierno, es como lo de Rivas, es que no es el Partido Comunista la sede del Partido Comunista, que la sede del Partido Comunista que le llamen como le dé la gana y habría que estudiarlo, porque también si vamos a poner nombres de tarras o de cosas de personas de estas, pues también hay que estudiarlo. Pero bueno, vamos a avanzar porque estamos en los últimos minutos y queremos hablar de China. A ver, ¿qué hace China? ¿Cuál es el papel de China en esta guerra? ¿Sabes? Es que me resisto a decir la guerra de Ucrania porque estamos todos en todos los medios diciendo la guerra de Ucrania y será la guerra que se está librando en Ucrania, pero es que no la ha hecho Ucrania. Entonces, pues no, y dicen, no, entonces decimos invasión rusa, ya, pero invasión se queda corto, no sé cómo llamarlo honestamente, Carlos. Pues es muy difícil de calificarlo y más para un técnico en conflictos, porque en realidad lo que estamos hablando es de una psicopatía, es decir, hay no solo de Putin o de 100 o 200 a su alrededor, sino de, sabéis que el 82% de la población rusa ha aceptado expresamente que la invasión de Ucrania. Es decir, entonces hay un pueblo que sigue teniendo una psicopatía, que es el creer que puede invadir un pueblo vecino, que puede matar a sus habitantes y que puede destruir sus ciudades y que lo apoyan. O sea, no hay una lucha interna como podemos creer en Occidente dentro de Rusia para oponerse a esas barbaridades. O sea que, por lo tanto, es un planteamiento de psicópatas, porque es los mismos psicópatas que existían en la Alemania nazi, que veían perfectamente válido que se invadieran el resto de naciones de Europa, o en la misma psicopatía que existía en Japón, que entendían perfectamente que podían entrar en cualquier país con su ejército, porque como ellos eran los japoneses y ellos eran los que seguían al emperador, pues podían matar a quien fuera y no había una disputa. Sí, nada más que los coreanos y que... Exacto, y no había una crítica interna. Y, por lo tanto, eso es el problema que tenemos ahí y que de alguna manera hay que resolverlo. ¿Cuál es la posición de China? ¿Cuál es el problema de China? Hay que conocer un poco la historia de China. China tiene una gran característica muy buena, que es que durante 2300 años, que es más o menos la historia documentada buena, digamos, conocida de China, es que es un pueblo que se caracteriza precisamente por su laboriosidad, por su organización y por su trabajo. Sí. Fueron los primeros que crearon grandes empresas públicas con las sedas y las porcelanas que conocemos, que fueron invadidos en el siglo XIII por los mongoles, y sin embargo los mongoles fueron derrotados por la cultura china, tuvieron que abandonar de nuevo China y salieron derrotados. Y en el siglo XVII fueron invadidos por los manchúes y también fueron derrotados, porque lo que caracteriza realmente a China es su cultura, su laboriosidad, su educación,
fueron los primeros que usaron los injertos en los árboles para las plantas que hoy conocemos frutales, casi todas vienen de China, porque fueron los primeros que fueron mejorando los manzanos, los perales, con los castaños, con distintas especies, injertándolas. Y ahora, sin embargo, viendo lo que pasa en Rusia, y ellos que tenían sus veleidades expansionistas con Taiwán, pues han potenciado mucho el ejército chino, pero ellos nunca fueron militaristas, al contrario, ellos a lo largo de la historia fueron derrotados militarmente. Y como han triunfado es con su cultura y con su laboriosidad y con su educación. Educación desde el punto de vista en que cualquier agricultor chino siempre era una persona culta, esas personas de pueblo que William y yo conocemos, y supongo que Janet también, aunque la conozco menos, de gente de pueblo que no había leído muchos libros, pero estabas hablando con un verdadero sabio de la vida. Y China ahora tiene que optar, y tiene muchos problemas para optar, entre esas dos líneas a seguir. O tiene un ejército muy fuerte e impone sus criterios, o vende sus productos. Las dos cosas a la vez no se pueden hacer, porque si tú impones un mercado con tu ejército, entonces no hay mercado, hay un monopolio, porque tú con tu fuerza impones qué producto se compra y a qué precio. Mientras que el mercado significa todo lo contrario. Significa que tú vayas al mercado y que lleves el mejor producto y el más barato, y entonces todo el mundo te compra. Pero si tú llegas imponiendo, pues entonces el producto ya no es el más barato y el más eficiente, sino que es el que tú impones con tu fuerza militar. Por lo tanto, ellos tienen que optar por uno u otro camino y están ahí en medio que no saben por cuál decidirse. Nosotros preferiríamos que eligieran que les hemos dejado entrar. China hoy puede ocupar entre el 30 y el 40% de mucho mercado occidental, de muchísimos productos. Les hemos dejado entrar sin problema, sin ese monopolio del mercado, sino que como han llegado con buenos productos más baratos, por lo menos primero más baratos y luego los han ido mejorando, pues les hemos dejado estar ahí. Han llegado con su Huawei y le hemos dejado entrar. Claro, el problema es cuando se descubre en Estados Unidos que la vicepresidenta de Huawei está dentro de la estructura de espías chinos. Entonces, ¿cómo jugamos? Bueno, fíjate, los espías, si hablamos del espionaje del gobierno también con independentistas catalanes, es que hay del gobierno no, del Estado. Del Estado, es verdad. Tienes razón, es un matiz importante. Es la gran lucha que tienen, que no saben jugar los catalanistas y otros. Es decir, aquí hay un Estado con más de 500 años de antigüedad, que tiene mucha historia y mucho conocimiento. Y no es un momento determinado de un grupo de amiguetes que deciden que Cataluña puede ser un nuevo Estado. Bueno, pues ahí está. Ahí hemos visto cómo les ha ido en ese conflicto y dónde han terminado, y espero de verdad que terminen todos bien, que es fuera de cualquier cárcel, pero dándose cuenta que un Estado es una cosa mucho más seria, que es lo que le está pasando ahora a Putin. Ahora ha invadido un Estado y es algo mucho más serio que no mi veleidad personal o mi veleidad de partido político. Y ahí está teniendo problemas que tendrá que resolver. Y por lo tanto es el Estado el que, si es que lo ha hecho. Todo parece indicar que sí, porque además cuando se da la respuesta de que todo se ha hecho bajo o con la legalidad. Pero vamos, si espera un traficante de hachís de Cádiz, o espera a alguien que va con veleidades de pedir armas de guerra para su policía municipal, como pidió la Generalitat de Cataluña, eso es público, no lo estoy desvelando, es decir, pidieron comprarle a los Mossos de Escuadras armas de guerra, eso lo sabéis. Sí, sí. Lógicamente tendrá que haber un CNI que esté informado de todo eso. Y ellos no han espiado a nadie. Bueno, eso para otro programa. Eso es para otro programa, claro, pero bueno, quiero decir que son cosas tan sencillas de querer entrar ahora y decir, no, es que el CNI puede que nos haya espiado. Hombre, por fortuna. De todas maneras, es que la verdad que estamos, y terminamos el programa, pero estamos con una cantidad de conflictos, porque fíjate, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que dice que teme por su vida y por la de sus hijos, ¿no? O sea, esto ya está saliendo de ¿Pero te has madre. dado cuenta de una cosa? Déjame hoy ser gracioso. Sí. ¿Has visto que no tiene el señor Rubiales ni un pelo de tonto? No. Mira, bueno, Carlos González Tejón, gracias por acompañarnos. Concluyendo, William. Sí, no, hablaba Carlos de China, la disyuntiva de los chinos está entre optar por el comercio y su capitalismo comunista. Y eso es lo que los coloca en esa situación, es un atavismo ideológico que los mantiene aferrados a una. Y mientras tanto Ucrania
desangrándose, ¿no? Eso. Muy duro. Mira, antes de mancharnos, Un quería minuto. un minuto decir que, bueno, San Isidro, Sí. San Isidro, después de Sevilla, vendrá San Isidro con todo la baraja de las figuras del toreo, por supuesto, español y mundial, ¿no? Y el día 11 de mayo, se presentará, empezando la feria, además, el día que debuta Morante, debuta en la feria Morante, el Juli y Pablo Aguado. Ese día, que es un día de relumbrón, se presentará un libro inédito de nuestro gran amigo Federico Sánchez Aguilar sobre Madrid y sus circos taurinos. O sea, que tenía uno sin publicar. Lo tenía sin publicar. Son 400 páginas de historia de la ganadería, de los toreros y de las plazas de toros de la Comunidad de Madrid. O sea que yo creo que ese día nos va a permitir arrancar. Por supuesto, una feria me muy has mandado importante. invitación y lo agradezco, Claro. porque además precisamente en San Isidro, pues alguna vez fui con Federico a los toros y por supuesto con mi mantón de Manila. ¡Hombre! Gracias, bien. William Cárdenas, A ti. torero. A ti. Gracias. Bueno, y a Janet Novo, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, portavoz placer. del PP en Rivas Vacía Madrid, y bueno, pues mucho ánimo y pa'lante. Muchas gracias, seguiremos en la pelea. Claro que sí, seguiremos muy de cerca esos nombres que ensucia. Es que también hay una costumbre de poner nombres a todo. Yo en un momento que también trabajé en la administración pública dije, vamos a poner también nombre a los servicios, porque eso sería controvertido. Porque claro, cada biblioteca tiene un nombre, a lo mejor tienes un centro cultural y dentro del centro cultural hay 2 o 3 sitios y cada uno tiene un nombre. Queremos quedar tan bien con tanta gente que al final, pero esto ya estamos hablando de otro grado. Así es. Y otro día te voy a contar, porque ya no tenemos tiempo, la polémica que ha habido en Rivas con el cambio de nombre de un colegio, porque la Comunidad de Madrid, en uso de sus competencias, Sí. ha modificado el nombre propuesto por el Ayuntamiento y ha llamado a ese colegio Hispanidad. ¿Hispanidad? Bueno, precioso. Corto y rotundo. Sí. Pues fíjate, pues Hispanidad. Aquí estamos. Bueno, pues así terminamos. Y a todos ustedes, si nos lo permiten, una última recomendación. Que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos, que no sean un poquito malos. Que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.